Hola, buenos días. Voy a grabarles dos videos, el primero relacionado con la recta numérica y los valores de diferencia de electronegatividad para determinar el tipo de enlace. Lo voy a hacer muy corto, muy rápido para que lo tengas ahí como material de apoyo, material de repaso. Y voy a grabarles un video relacionado con el concepto de regla de los 8 pasos, que es un conjunto de pasos que hay que seguir para poder determinar la estructura de un compuesto utilizando la diagrama de Lewis. ¿Sale? Entonces, hablemos de electronegatividad. Primero que nada, sabemos que la electronegatividad es este valor determinado para cada uno de los elementos químicos en la tabla periódica y que se refiere a la capacidad de los elementos de atraer hacia ellos a un par de electrones cuando están enlazados covalentemente. Sabemos que la electronegatividad incrementa hacia la derecha por grupos y hacia arriba cuando estamos trabajando por un mismo nivel. Y de lo que hemos trabajado en clase, para determinar el tipo de enlace químico, donde se puede tener, sea un enlace iónico, en donde se ganan y pierden electrones. Es decir, el átomo neutro se convierte en un ion que puede tener carga positiva o carga negativa. Es decir, ser un cation o ser un anión. Tenemos los enlaces covalentes. Un enlace covalente es aquel en el que se comparten electrones. Y de lo que hemos comentado, hay varias maneras de clasificar a los enlaces covalentes. La primera de ellas, sería en función del número de enlaces. Número de enlaces. Yo puedo tener un enlace covalente sencillo, yo puedo tener un enlace covalente doble, o yo puedo tener un enlace covalente triple. ¿Cierto? Hemos visto también que en algunos casos el enlace sencillo puede ser un enlace en donde no hay un compartir de electrones en el que cada elemento comparta un electrón, es decir, no es que A comparte un electrón y B comparte un electrón, y entonces tenemos un par de electrones formando una red molecular. Sino que existe el caso en el que uno solo de los elementos, como A, como B, y B, usualmente es el elemento más electronegativo el que está compartiendo falso. No es el elemento más electronegativo, al contrario, es el elemento más electropositivo en este enlace, el que está compartiendo su par de electrones, está reemplazando para que se convierta en una región en el espacio compartida por los dos elementos y que de esta manera ambos completen su octeto. Y a este tipo de enlace, que es un enlace covalente, que es un enlace sencillo, se le conoce como enlace dativo o enlace covalente coordinal. ¿Cierto? Todo esto ya lo debemos revisar. Y por último, lo que más nos interesa para propósitos de hablar de tipo de enlace en relación a la diferencia de electronegatividad, sabemos que los enlaces covalentes se van a clasificar en covalente no polar, parcial polar y polar. ¿Sale? Y justamente esto es lo que vamos a trabajar con esta recta numérica. Y por último, sabemos que está el enlace metálico. El enlace metálico es un enlace muy particular en donde, como su nombre lo indica, elementos metálicos
que tienen nubes de electrones alrededor de ellos, los están compartiendo con otro elemento metálico y de esta manera es que forman esta atracción física en donde se cargan positiva y negativamente y por ello es que son conductores de la electricidad. ¿Vale? Ok, voy a borrar todo esto, me quedo nada más con el título electronegatividad, tipo de enlace y pinto ahora la recta numérica que me interesa. Si yo tengo mi recta numérica para la cual voy a poner 4 valores, 0, 0.4, 1.4 y mayor o igual a 1.7, mayor o igual a 1.7, con estos valores vamos a poder predecir el tipo de enlace que mantiene unido a un par de elementos en una molécula. La información que de aquí obtenemos es solo un referente, no necesariamente nos va a ayudar, nos va a definir, ayudar sí, pero no nos va a definir al 100% las características del compuesto con el que estamos trabajando, pero sí es una ayuda importante para saber más o menos qué tipo de enlace, qué estructuras, qué atracciones intermoleculares surgen entre los elementos y por ende las propiedades físico-químicas que esa molécula puede tener. Si la diferencia de electronegatividad, esta recta numérica nos habla de un valor de diferencia de electronegatividad entre los elementos A y B que están unidos formando un enlace químico. Si la diferencia de electronegatividad, por partes, es mayor o igual a 1.7, estoy hablando de un compuesto iónico. Y como ya dijimos, un compuesto iónico está formado por un metal que es donador de electrones y por un no metal que es receptor de electrones. Entonces, para fines prácticos, pues estoy hablando de un catión, el elemento metálico que cambió sus electrones, y un anión, el elemento no metálico que se queda con el electrón que este elemento metálico acaba de donar, o los electrones que el elemento metálico acaba de donar. ¿Cómo dibujamos, cómo representamos a un compuesto iónico? Justamente así, como dos esferas de cargas opuestas para las cuales se manifiesta la fuertísima atracción física que existe entre ellos. ¿Sí? Si hay una atracción física muy fuerte entre estos dos iones, ¿qué propiedades físicas puedo esperar para este tipo de compuesto? Hablábamos de que este compuesto esperamos que esté en estado sólido. Y no solo sólido, sino que esté formando la estructura de un cristal. Una estructura sumamente organizada en donde la molécula adopta una estructura clínica, ortoclínica, rómbica, etc. Nombres muy diversos que damos a los compuestos sólidos en estado cristalino. En relación a su punto de fusión, y hablamos de punto de fusión porque estamos hablando de un compuesto sólido, no tendría sentido hablar de punto de ebullición. ¿Qué espero para un compuesto iónico? ¿Qué espero para un compuesto sólido cristalino? Que su punto de fusión sea sumamente alto. Como ejemplo de compuesto iónico, generalmente todos los textos te hablan de la estructura del cloruro de sodio y sus características físico-químicas. ¿Por qué? Pues porque es un compuesto sumamente conocido y con el que fácilmente podríamos trabajar experimentalmente. Y por último, la tercera propiedad con la que queremos trabajar es la solubilidad de este compuesto en agua. Y siempre pensamos en agua por la razón de que el agua es el solvente universal. ¿Qué sabemos de ese cloruro de sodio? ¿Se disuelve o no se disuelve en agua? Ah, pues claro, es soluble. Y es soluble en una proporción bastante alta. Digo, sí puedo llegar a una solución sobresaturada
en donde ya la solución no me reciba más gramos de cloruro de sodio para disolverlos, pero sabemos perfectamente que en condiciones de temperatura estándar, la sal se disuelve perfectamente en el agua. Por último, ¿qué digo para los compuestos iónicos cuya representación es una esfera de carga positiva, una esfera de carga negativa, las propiedades que aquí dijimos? ¿Qué digo para un compuesto iónico? Finalmente, este compuesto es polar, es decir, tiene un polo positivo y tiene un polo negativo. ¿Sí? Entonces, esta sería el resumen para compuestos iónicos con una diferencia de electronegatividad mayor o igual a 1.7. ¿Sale, vale? Borro esta información y me refiero, perdón, dejo el valor de 1.7. Y me voy a referir a toda esta región de aquí. Si la diferencia de electronegatividad entre el par de elementos que se encuentran unidos químicamente es una diferencia que está en el rango entre 0 y menor a 1.7, toda esta gama de compuestos van a estar formados por enlaces preferentemente en porcentaje, mayor porcentaje, por enlace covalente. Pero justamente, y los vuelvo a anotar entonces, sabemos que van a existir para el enlace covalente tres opciones. Que la diferencia de electronegatividad realmente sea 0. Y me voy a quedar por el momento con esto y vamos a platicar de esto. ¿Cómo podría ser que un par de elementos que están compartiendo un par de electrones estén teniendo una diferencia de electronegatividad de 0? Fácil, os estoy hablando del mismo elemento o de elementos que coincidentemente en la tabla periódica tienen reportado el mismo valor de electronegatividad de Pauli. Generalmente las moléculas que están representando una diferencia de electronegatividad de 0 y todas las características que vamos a mencionar ahorita son moléculas diatómicas, como son el hidrógeno, el oxígeno, el hidrógeno, todos los halógenos. ¿Sale, vale? Entonces, platiquemos de ellos. Si yo tengo un compuesto para el que la diferencia de electronegatividad es 0, por razón de que los dos elementos que están enlazados entre sí tienen la misma electronegatividad. ¿Qué digo para este tipo de compuesto? Para este compuesto vamos a decir que la estructura la puedo representar con una esfera sin carga, sin polos, una esfera neutra. Y en razón de ello decimos que este compuesto es un compuesto, no polar. Si esta esfera no tiene cargas por ningún lado, no tiene polos por ningún lado, ¿qué estado físico espero para este compuesto? Sí, la respuesta es que esta molécula se encuentra en estado gaseoso. Nadie lo junta, nadie lo busca, no hay manera de que se sienta atracción entre moléculas de una molécula de hidrógeno con otra molécula de hidrógeno, incluso una molécula de hidrógeno con una molécula de oxígeno o de hidrógeno o de halógeno. Si no hay posibilidad de que se atraigan entre ellas, estamos esperando que esta molécula se encuentre en estado gaseoso. ¿Qué espero en relación a su punto de ebullición? En este caso, voy a hablar de punto de ebullición. Si soy un gas, no tendría sentido hablar de punto de fusión. E incluso hablar de punto de ebullición realmente pues, es inoperante. El compuesto ya está en estado gaseoso. ¿Pero qué diría por tener un referente? Pues que este compuesto tiene un punto de ebullición exageradamente bajo, es decir, anda en valores negativos. ¿Sí? Y por último, hablemos de la solubilidad de compuestos
no polares. Un compuesto no polar se va a disolver